Continúan las buenas noticias, queridos amigos. El gobierno ha conseguido nuevas inversiones. Los mercados confían en la Argentina después de mucho tiempo. Información urgente. Después de 7 años, finalmente Argentina accedió a los mercados internacionales de deuda, logró emitir un bono que era en pesos, pero que los inversores internacionales suscribían o compraban con dólares. Lo bueno de esta emisión, que podemos decir fue un buen debut, que recibió más de 1.600 millones de dólares en ofertas. El gobierno finalmente aceptó 1.000 millones de dólares. O sea, hay plata para Argentina. Después de 7 años de estar completamente vedado de los mercados de deuda, de todavía tener un riesgo país 7 alto, años. hay plata para Argentina, pero eso sí, hay que decirlo, a un costo relativamente alto. Por esta emisión, por este bono, el gobierno pagó un cupón del 29,5% en pesos. ¿Qué significa esto? Es una tasa que está por encima de la que esperaba el mercado, lo que significa que los inversores extranjeros te dicen, vuelvo a confiar en Argentina, pero para entrar, para ser los primeros en entrar, pagame un poco más. Y además, en algún punto, si vos estás ofreciendo un bono a tasa fija en pesos, que la tasa de interés sea alta, significa que los inversores dicen, bueno, quiero ver ese proceso de desinflación que está llevando a cabo la Argentina. No me quiero jugar así como así. Por las dudas, pagame y después vemos, ¿no? Flor, así que fue un buen debut, pero caro también, ¿no? A ver, 7 años después la Argentina regresa a los mercados. Y sí, luego de lo que fue el delirio kirchnerista, los mercados vuelven a confiar en la Argentina y confían mucho más ahora con la presidencia de Javier Milei y con un gobierno que está haciendo las cosas bien, con un equipo económico que está haciendo las cosas bien. Por supuesto que al ser una primera aparición de esto, la tasa es una cuestión razonable, por supuesto, algunos dirán un poco alta, un poco, bueno. Cuando esto continúe, cuando la Argentina siga mostrando todos los indicadores que está mostrando y cuando el plan económico siga avanzando con el tiempo y la Argentina realmente esté en cada vez mejor lugar, cada vez mejor posición y cada vez mejor a nivel económico, bueno, por supuesto las condiciones y las tasas serán otras y serán mucho mejores, pero esta es una primera señal, un primer indicador, porque recordemos de dónde venimos, amigos. Recordemos de dónde venimos. Venimos del abismo. Venimos del abismo absoluto, donde nadie te compraba un bono, pero en su vida. En su vida te compraban algo si venía de acá de la Argentina, porque la economía era un desastre, porque teníamos a tipos que creían que la pobreza se solucionaba imprimiendo papelitos de colores, porque teníamos a tipos que gastaban muchísimo más de lo que ingresaban, porque teníamos tipos que se pensaban que la economía y la inflación se solucionaban mandando gordos con pechera a controlar el estado de precios. Como venimos de una Argentina medieval en cuanto a cuestiones económicas, y hemos salido, por supuesto, y hemos abrazado el sentido común y las ideas de la libertad, bueno, todavía hay que dejar pasar un tiempo en que los países terminen de entender, y eso es un trabajo extraordinario que está haciendo el presidente Javier Milei a nivel internacional, de mostrarle al resto de los países del mundo que la Argentina es un lugar sensato, que la Argentina volvió a ser un lugar donde los inversores pueden confiar, donde no se va a ir todo el carajo en 2 minutos, donde no tenemos delirantes mentales manejando la economía. La Argentina ha vuelto a ser un país sensato, un país que piensa la economía, un país en el cual uno puede prever qué va a pasar de aquí al futuro, un país sin una inflación monumental, un país con superávit, que no es algo que ocurra muy seguido en el mundo. Estamos entre los pocos países del mundo con un nivel de superávit como el que tiene la Argentina. Realmente, estamos en unas condiciones económicas, luego del cataclismo que dejó Massa, que dejó Alberto Fernández, que dejó Cristina, que dejaron todos estos muñecos, realmente impresionante. Y luego de lo que será este año electoral, donde renovemos las cámaras de diputados y senadores y tengamos una bancada de la Libertad Avanza muchísimo más grande en ambas cámaras, bueno, la cantidad de leyes pro mercado que va a poder sacar el gobierno van a ser no solo más, sino mucho más ambiciosas que lo que se ha sacado hasta ahora, por una cuestión de que necesitas ceder menos porque va a tener mucho más números en el Congreso, es una cuestión matemática. Entonces, en base a eso, porque también los inversores confían en Milei, pero estamos en una Argentina donde no es solo Milei el único factor que incide
en las cosas que suceden en el país. Todavía hay un Senado y una Cámara de Diputados con una disposición no tan generosa para la libertad de avanza. Bueno, eso se va a solucionar a partir de este año. Porque recordemos que en 2021, de lo que es hoy la libertad de avanza, hay 4 diputados nomás por renovar. Está bien que después hay que ver el acuerdo con el PRO, también tendrán que renovar gente del PRO que ha apoyado las medidas de este gobierno, pero libertad de avanza puros, 4 personas, que eran las bancas de Milei y Villarruel, que después pasaron a ser presidente y vicepresidente, y las de Esper y Píparo. Después es todo para sumar, el resto de las provincias es todo para sumar, por lo cual vamos a tener un número en el Congreso mucho más fuerte y que va a permitir hacer reformas por mercado mucho más ambiciosas, lo que hará que definitivamente los inversores confíen al 100% en la Argentina. Porque van a decir, no solo se está cumpliendo la voluntad de Milei, no solo Milei está haciendo todas las cosas bien, está tocando todos los botones bien, sino que además desde el Congreso no hay un rejunte de orcos y mandriles que puedan frenarle esta avanzada económica, que puedan frenarle este cambio sistemático en la economía de la Argentina. Por lo cual, de cara al futuro, se aspira, bueno, ustedes saben, al crecimiento económico que se está aspirando. La inflación ya es un problema del pasado. Los precios están bajando directamente en Argentina, en muchos sectores y muchos lugares, hasta la empanada del boludo de Darín. Por lo cual, esta primera señal de que los inversores ya confíen en la Argentina, a pesar de estos factores que se solucionarán en el tiempo cercano, como lo es el hecho de la confiabilidad que hay respecto de cómo el kirchnerismo y compañía puedan frenar avances hacia cada vez más regulaciones y cada vez más leyes pro mercado. Bueno, a pesar de eso han confiado en impuestos 1.000 millones. 1.000 millones más que se suman a las arcas del Banco Central, por lo cual estamos ante una situación muy positiva, muy positiva. Es la confianza, después de 7 años, de los mercados internacionales. Porque claro, los mercados internacionales también confiaron en su momento en Macri y vieron el desastre que era. Entonces, cuesta, si no están empapados con el día a día y ven lo que es la gran diferencia que hay entre Milei y lo que es el gobierno Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de que este gobierno no va a retroceder un milímetro. Porque lamentablemente Macri y compañía se quemaron una credibilidad que bueno, después hay que recuperar, porque los tipos que están afuera ahí, si bien uno para invertir está centrado y se fija y se trata de informar lo más posible, bueno, lo tienen el día a día y no saben como nosotros que Milei no va a ceder un milímetro ante estos tipos y que está garantizado el plan económico. Por lo cual algunos desprevistos pueden no haber entrado todavía. Pero la Argentina está en un rumbo imparable, queridos amigos, está ante un rumbo de crecimiento imparable y está recuperando la confianza del mundo. Esto es importantísimo porque, en definitiva, del resto del mundo vendrán a invertir en la Argentina y es la gente que está confiando en esta Argentina nueva, en la Argentina de Milei, en la Argentina que nos hace quedar bien parados ante el mundo y ya no como los ejemplos negativos de la sociedad, como era tener la inflación más alta del mundo, como era ser amigo de todas las dictaduras habidas y por haber. Ahora tenemos un gobierno de sentido común. Y un gobierno no solo de sentido común, sino que además es ejemplo para los demás países del mundo. Fíjense lo que es Estados Unidos, ¿no? Fíjense la influencia que ha tenido Milei en Estados Unidos, la principal potencia mundial. Bueno, ¿cómo no van a confiar los inversores ante un tipo que está haciendo las cosas tan bien? Y seguirán confiando y confiarán cada vez más. Por lo cual es una grandísima noticia este inicio de que se invierta y que el gobierno vuelva a los mercados internacionales. Por lo cual la Argentina crecerá cada vez más, la Argentina será próspera sin lugar a dudas, abrazando las ideas de la libertad como lo estamos haciendo. Y tendremos, queridos amigos, cada vez mejores noticias. Lo último que ha celebrado el kirchnerismo fue el dato de pobreza. El anterior, el quedó 52,9, que también bastante bajo festejar la pobreza subiendo, ¿no? Pero después de eso ha bajado la pobreza, ha bajado la inflación. No han tenido un dato económico para tirar. Porque además ese dato de pobreza en realidad venía de ellos. Y se quisieron hacer bastante los boludos. Pero realmente la economía argentina está despegando. La economía argentina está despegando, pero de una manera
de una manera, queridos amigos, que lo que se viene en estos próximos años, creo que ni yo, que soy muy optimista, siempre les digo, bueno, Milei soluciona a una velocidad la inflación que ni los más optimistas, o sea, yo, esperábamos. Imagínense lo que va a hacer el crecimiento económico. Y aún así nos vamos a quedar cortos. Queridos amigos, los invito a suscribirse como siempre al canal, a dejar su me gusta, compartir y comentarme qué opinan aquí abajo. Así llegamos a cada vez más personas en defensa de las ideas de libertad e informando a la sociedad. Muchas gracias.